Entramos en la segunda parte de nuestro programa del 20 de julio, día de independencia, de la primera o del inicio de la primera independencia que se prolongó hasta 1819, fecha icónica el 7 de agosto. Hoy estamos conmemorando el 20 de julio, grito de independencia, emisión 84 de Periodismo Libre. Analizaremos ahora una temática, una problemática que viene golpeando fuertemente a nuestro país y es la prensa o el periodismo que denominamos canalla. ¿Por qué lo denominamos canalla? Porque canalla es ruin, es falso, es bajo y eso es lo que hace la gran mayoría de los medios hegemónicos de nuestro país, un periodismo, un pseudo periodismo, un periodismo entre comillas, orientado hacia mentir, manipular, deslegitimar, crear fake news, falsas noticias, con un objetivo, y es deslegitimar, contribuir a desprestigiar el gobierno del cambio y con una estrategia, ayudarle a las oligarquías a que, como dijo el presidente Gustavo Petro precisamente en el acto de firma de la ley pensional, evitar que un segundo y un tercer y un cuarto gobierno progresista pueda acceder a la Casa de Nariño en nuestro país. Es el objetivo estratégico de la oligarquía y de sus medios de comunicación. Entramos en contacto con Milton Fabián Henao, periodista, docente universitario, corresponsal de Telesur en nuestro país. En este momento se encuentra vinculado a Radio Nacional. Le rogamos a Elizabeth que apague el micrófono. Se le quedó encendido el micrófono. Puede seguir allí, pero cierra el micrófono. Entonces, decíamos que Milton está con nosotros para analizar nuestro segundo tema, el del periodismo o la prensa canalla. Buenos días, Milton. Gracias por acompañarnos en Periodismo Libre. Buenos días, Luis Alfonso, para toda su audiencia y, bueno, muy complacido de estar de nuevo acá con ustedes. Bueno, sabemos que usted está en plena jornada laboral, que hoy tienen transmisión precisamente en Radio Nacional, entonces vamos a ir rápidamente, pero no quiero dejar pasar, enumerar un decálogo de falsas noticias y de manipulación mediática como para que entremos contextualizados. Voy a mencionar 10 casos, no son 2 ni 3, son 10 y hay decenas y decenas y decenas de casos más. Primer caso, el de las supuestas maletas con 3,000 millones de pesos que supuestamente iban para la casa de Laura Sarabia, lo cual era falso, nunca se constató, nunca se comprobó, pero ahí quedó la mentira. Y con base en esa mentira y otra que voy a mencionar ahora, salieron las extremas, la derecha y la extrema derecha a desfilar contra el presidente Gustavo Petro el año anterior. Segundo caso, el de los señalamientos al coronel Oscar Dávila por supuesta filtración de llamadas de supuestas chuzadas para la investigación por el hurto que hubo en la casa de Laura Sarabia. Pues agobiado por esas denuncias falsas, el coronel Oscar Dávila se suicidó. ¿Y qué pasó? No pasó nada. No hay procesados por eso. ¿Quién indujo a este coronel a el suicidio? Tercer caso, por ahí hay un trino del presidente Gustavo Petro que más adelante lo vamos a mostrar, en donde se refiere a ese caso terrible y lamentable del coronel Oscar Dávila. Tercer caso, el de la falsa financiación de un narco de Yopal a Casanare de la campaña del presidente, lo difundió Caracol de manera profusa, ¿no? Eso hicieron un escándalo impresionante. Quedó en nada, nunca lo pudieron demostrar. Falso periodismo de investigación. Presentan todo esto como supuesto periodismo de investigación, en esa arrogancia, en ese despotismo, que parecen pavos los supuestos investigadores de los medios de comunicación que solo difunden rumores y fake news y las disfrazan de periodismo de investigación. Cuarto caso, los señalamientos infames de drogadicción y de bohemia contra el presidente Gustavo Petro, ¿no? El irrespeto total a la persona, al ser humano, sin fundamentos, sin ninguna demostración. Pero lo más terrible, incluso por parte de periodistas que se dicen disque de centro, demócratas, supuestamente progresistas. Quinto caso,
la falsa escasez de medicamentos en nuestro país, otro bulo que se ha generalizado, no les ha prosperado, ¿no? Como en otros países. Quieren hacer lo que han hecho en otros países para generar inconformidad y deslegitimar los gobiernos. Sexto caso, la falsa complicidad del gobierno con bandas criminales. Absolutamente nefasto regar este bulo, esta mentira, que es absolutamente una fake news. Séptimo caso, la falsa entrega de $1 millón a los delincuentes que se entreguen o que cambien de ejercicio, entre comillas, en su vida, ¿no? Que pasen de delincuentes a la vida legal, ¿no? Lo cual no es cierto, porque de lo que ha hablado el presidente es de impulsar el resarcimiento de los jóvenes que están en pandillas y se empiecen a educar para que haya una reorientación en su vida. Octavo caso, la versión falsa de supuestas expropiaciones propuestas por la nueva ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, que jamás ha hablado de expropiaciones, como ellos dicen, ¿no? La expropiación por vía administrativa está desde 1991, cuando se aprobó la carta política, señores. El noveno caso, la falsa compra de congresistas para que pasaran la reforma, y resulta que todas las personas que han sido señaladas allí, ¿no?, de recibir supuestos sobornos de la unidad de riesgos, de ese nefasto caso de los corruptos al frente de esta unidad, todas esas personas eran opositores y se opusieron a la reforma, empezando por el presidente del Senado. Y décimo caso, el del supuesto contrato, que es el último, en favor del ELN. Imagínense ustedes. ¿A quién convirtieron en noticia, en verdad, una falsedad? Y es que el Ministerio de Hacienda no ha impulsado contratos ilegales para favorecer a la ELN. Bueno, ahí he hecho un rápido recuento, Milton, de lo que viene ocurriendo en nuestro país. ¿Por qué se está presentando esto? ¿Es solamente una etapa de mal periodismo, de periodismo mediocre, de periodismo sensacionalista, o es, como lo dice Althusser, que estos medios de comunicación hegemónicos, Caracol, RCN, Blue, Semana, El Tiempo, El Espectador, todos a una, como en Fuente Ovejuna, desarrollan una estrategia para deslegitimar y defenestrar al gobierno del presidente Gustavo Petro? ¿Qué opina usted? Bueno, Luis Alfonso, yo creo que comienzo por esa última premisa que usted plantea, y es esa postura de los medios de comunicación de desestabilizar el gobierno. Gira en torno a unos 4 tópicos que yo he planteado aquí, o que quiero darle a conocer esta estrategia, ¿no? En primera instancia es precisamente desestabilizar, desestimar lo que hace el gobierno nacional, y sobre todo exacerbar cualquier asomo de error que pueda cometer el gobierno, que son errores que los cometen todos los gobiernos y que los han cometido todos los gobiernos. Sin embargo, aquí cualquier cosa que ocurra alrededor del presidente Gustavo Petro se magnifica, ¿sí? Se triplica, aparece el periodismo de investigación que nunca ha existido en este país. Nosotros vemos con recurrencia cada año como el noticiero, por ejemplo, Noticias 1, se gana los premios Simón Bolívar por las investigaciones que hace, por el periodismo más o menos independiente, porque tampoco lo es del todo, que hace este noticiero, mientras que los otros medios de comunicación casi nunca se ganan nada. Generalmente lo que ganan son premios por estos enlatados que se presentan de entretenimiento a través de estos canales, sobre todo en las franjas de la noche, con estos programas de entretenimiento. Nunca ha habido periodismo de investigación, nunca apareció, pero ahora, extrañamente, sí empieza a aparecer. Los periodistas se han vuelto supuestamente, presuntamente más agudos. Ahorita sí revelan cualquier cosa que se pueda pasar en materia de corrupción, inconvenientes, situaciones que se puedan presentar.
y entonces se exacerban cualquier tipo de información que pueda afectar el gobierno. Y claramente allí hay una postura política en el fondo. No es un tema de que el periodismo ha cambiado en Colombia y que ahorita sí el periodismo es un periodismo de investigación y es que el periodismo ahorita sí es ético, es imparcial, es objetivo, es que ahorita sí está brindando un servicio comunitario a la comunidad y ahora sí el periodismo está en su labor en la que debiera de ser. Pero vemos que respecto a lo que sucedió en el pasado, lo único que hizo o hicieron los medios de comunicación fue omitir tanta información, ¿sí? Ocultar tantos desagravios que hubo contra la población y los casos están contados por miles. Segundo, la segunda premisa es que en el momento en que se omite la información de las cosas buenas que hace el gobierno, esas también es una forma de censurar, ¿sí? O sea, se ataca al gobierno por un lado, ¿sí? En cuanto a los errores que pudiese cometer, que como usted lo ha relatado y lo ha reseñado, en muchas ocasiones son mentiras, pero del otro lado se omiten los logros del gobierno, ¿sí? Pues, como dicen por ahí, el que edita, el que escribe, el que graba y el que emite finalmente es el que censura, y lo puede hacer. Y estos medios de comunicación, al no transmitir esta información del gobierno y de las cosas buenas que se vienen haciendo, pues también hacen su trabajo desde esa trinchera. De hecho, ayer veía, o hace 2 días, veía el informe de Noticias Caracol, donde hablaba de la reforma pensional, la sanción que hace la ley el presidente de la República, sin embargo, le ponen siempre el pero esto tendría críticas porque tal cosa, porque tal la otra. Entonces, pues ante una noticia de esa magnitud, pues no pueden ocultarla, indudablemente, pero siempre la colocan en duda, sobre todo sobre estos logros. Tercero, pues evidentemente las noticias falsas que hay en las redes sociales, sobre todo. Recordemos que es muy importante, Luis Alfonso, por eso también es, valga la redundancia, importantísimo que usted y otros periodistas alternativos habiliten estos espacios de análisis donde la gente se pueda informar, porque hoy varios estudios ya han comprobado que el 80% de la población, se informa a través de las redes sociales. Solo un 20% lo hace a través de los medios de comunicación convencionales, es decir, sobre todo los noticieros de televisión. Hoy, dentro de ese estudio se ha establecido que dentro de ese 20%, la mayoría, el 70%, solamente ven en la televisión convencional noticieros y el otro 30% ven programas de entretenimiento. Realmente lo que circula allí es muy poco y la mayoría circula la información y se consume por parte de los colombianos en los medios de comunicación como las redes sociales. Y en esas redes sociales, pues, transita una cantidad de noticias falsas como las que usted ha reseñado y otras tantas que, digamos, aquí nos quedaríamos contando todo el día sobre esa forma en que se ataca, en este caso, al gobierno de turno. Y tercero, o cuarto más bien, es que estos medios de comunicación, en este caso, en su mayoría en las redes sociales, se están utilizando como una plataforma política. Hemos visto cómo la señora Vicky Dávila en los últimos tiempos, cuando empezó de manera timorata a hablar del gobierno, ¿sí?, fue haciendo más fuerte al punto que hoy terminó prácticamente siendo una candidata presidencial y aunque no la han lanzado oficialmente, pues lo que se escucha en los pasillos políticos es que sería uno de los tantos alfiles del uribismo para que pueda llegar a ser candidata a la presidencia de la República. Y desde esta plataforma, de esta digital de la revista Semana, pues lo que ha venido haciendo es una campaña política prácticamente. Entonces, mentir sobre el gobierno, ocultar información que es importante para los colombianos, utilizar los medios como plataforma política y proliferar las noticias falsas en las redes sociales es parte de la estrategia indudablemente que hoy se tiene en contra de la presidencia de la República. Digo yo, para finalizar esta primera entrada, el presidente de la República, Gustavo Petro, llegó a desmontar unos negocios que tenían algunos empresarios, llegó a gobernar no en contra de las poblaciones ostentosas de este país, sino en favor de
los menos favorecidos, y esto hoy le molesta a los grandes empresarios de este país, toda vez que les está acabando prácticamente con el negocio. Las pensiones en este país ha sido un negocio, la salud en este país ha sido un negocio, lo es más la educación y por supuesto lo es también el tema laboral, como algunos empresarios usufructan, ¿sí? Generan unos recursos con base en la fuerza de trabajo de los trabajadores, negándoles derechos. Y esto finalmente es lo que concluye y redunda en que a la clase poderosa y política empresaria de este país, este tipo de cambios no les conviene y se ha diseñado una estrategia total de los medios de comunicación para atacar al gobierno de turno. La estrategia goebbeliana, es decir, Goebbels, el jefe de propaganda del régimen nazi de Adolfo Hitler, lo que recomienda, entre muchas otras cosas, es mentir y mentir para que se anide en el imaginario público la mentira y se convierta la mentira en verdad. En la búsqueda de información, nos dice Javier Opina en Twitter, todos los medios privados sugirieron que Ricardo Bonilla, el ministro de Hacienda, algo se ha robado. Entonces, fíjese, se genera la duda, se genera la intriga, se lanza el bulo es la mentira, el montaje, ¿no? Y con el objetivo de que quede algo en el imaginario colectivo. La búsqueda de información que hacíamos para preparar esta entrevista con Milton, pues encontramos este trino que nos parece muy interesante. Y él dice, así sean los golpes blandos, lanzando acusaciones sin mayores pruebas, suposiciones, dudas, para mentir al pueblo y hacer que se pongan en contra de un gobierno. Ese es el gran objetivo, ¿no? Porque muchísima gente va tragando entero, incluso en medios que uno dice alternativos. Por ahí vi un medio alternativo de Bogotá ya pidiendo la renuncia del ministro de Hacienda, dando por cierta esa versión, cuando todo ha indicado y ha quedado ya demostrado que es una falsedad y que es una filtración, que incluso la Fiscalía y la misma Corte Suprema se vieron obligados a rechazar esa filtración, ¿no? Incluso también se le retiró el proceso de investigación o de instrucción al magistrado de la Corte que venía haciéndolo para pasarlo a otro magistrado, porque es absolutamente indebido. Una cosa es que un medio de comunicación filtre una información y otra cosa es quién, debiendo mantener la reserva del sumario, es decir, la reserva de la investigación, la reserva del proceso, filtra esa información. Son dos cosas muy distintas. Y termina lanzando Javier un planteamiento muy interesante. Los medios son un régimen, en el entendido de que el régimen seguramente él lo plantea así, es también una forma en la que ellos pretenden gobernar, ¿no? Un régimen es una forma de gobierno, pero en este caso la alusión al régimen hace referencia a que se han convertido en un poder no solamente de desinformación, sino de generar su propia narrativa de gobierno, ¿no? De gobierno desde la defensa del establecimiento, porque es el gran objetivo de estos medios de comunicación. Bien, pero quería plantearle un segundo elemento, Milton, que me parece muy importante analizar, y es que, curiosamente, algunos medios y algunos periodistas que se presentan como de centro, que se presentan incluso hasta progresistas o independientes, también desarrollan una ofensiva contra el gobierno del presidente Gustavo Petro, los hemos visto, y esto ha ocurrido especialmente después de que el presidente asume una posición frontal de repudio al genocidio que comete el Estado de Israel contra el pueblo palestino en Gaza. Y salió a la luz como varios de esos periodistas que arremeten ahora contra la vida privada y contra la gestión pública con mentiras, con manipulación, con fake news, pues hacen parte de un sector muy afín a ese Estado que comete estos desafueros terribles contra el pueblo palestino en Gaza.
¿Usted cree que puede haber alguna relación entre esa posición ideológica de estos señores y las posiciones fronteras, humanistas, de repudio del presidente Gustavo Petro al genocidio en Gaza y a la ruptura con Israel? Bueno, sin duda yo creo que la política colombiana y especialmente los líderes de esta nación, en su gran mayoría, están del lado de gobiernos como de los Estados Unidos, y la política de seguridad que prolifera por todo el mundo, y las alianzas militares geopolíticas y estratégicas que realizan diferentes partes del mundo también. Y creo que en Israel no ha sido la excepción, y pues en Colombia siempre hemos vivido del lado de este tipo de dinámicas que ha establecido Estados Unidos, y la política colombiana pues más que nunca hoy, con el propósito también de atacar el gobierno de turno, pues se coloca de ese lado, aunque siempre ha estado de ese lado, la verdad, pero que en este caso pues sale supuestamente a repudiar y a decir de que primero el gobierno colombiano no tiene por qué inmiscuirse en estos temas, y segundo, colocarse del lado, en este caso, del pueblo de Israel, cuando sabemos pues la masacre que está haciendo Israel en contra del pueblo palestino. Hace parte, es un tema más dentro de toda la estrategia. Lamentamos sí que los medios alternativos, algunos de esos medios, no todos, sigan esta misma línea, y traten de, a través de ella, decir, no, venga, sí, el presidente de la República se está equivocando en este sentido, sobre todo en el tema de Israel, cuando también de hay un tema supuestamente religioso atravesado. Yo con algunos estudiantes les decía, aquí no hay ningún tema religioso. La verdad, el que estudia la historia de lo que pasó en Israel y Palestina, o lo que ha pasado en ese territorio, aquí no hay un tema religioso. Aquí de fondo lo que hay es una masacre y un genocidio que se viene perpetrando desde hace muchos años, y que en el fondo lo que hay también es allí un territorio geopolíticamente estratégico para Estados Unidos en la región, y es un problema que no tiene nada que ver con eso. Y pues lamentablemente algunos periodistas caen en esa situación. Yo quería pues referirte también que hace unas horas, en el día de ayer, estuvimos en una rueda de prensa precisamente con la cúpula militar a propósito de la seguridad para la COP16. Y allí estábamos con el comandante Francisco Cubides, comandante de las fuerzas militares, donde se le preguntaba que qué había pasado específicamente con un trino de las FARC, donde supuestamente salen a amenazar la realización de esta cumbre. Yo recuerdo que hace 2 días, o durante estos 2 últimos días, la información que ha circulado alrededor de esto ha sido prolija, ¿sí? Y los titulares en los medios de comunicación ha sido de que las FARC amenazan la realización de la COP16, ¿sí? Tratando de, dentro de este amarillismo, sensacionalismo, de generar esa incertidumbre, pues publicaron estas noticias. Pues ayer el general dijo, esta información no está confirmada. Es un tuit que se publicó supuestamente por parte de las disidencias de las FARC, pero que apenas tiene 60 personas que la están siguiendo. Y oh sorpresa, que la mayoría de las personas que están siguiendo ese tuit o esa red son en su gran mayoría medios de comunicación. Y entonces es precisamente el general ayer decía, no nos podemos apresurar con estas situaciones porque es una información que no está verificada, y sin embargo en los medios de comunicación ya se está diciendo que esa amenaza es real. De otro lado, también conocí un caso a propósito de lo que usted relata, cuando Noticias RCN en su Twitter publica... Es que está al aire. Sí. Bueno, se ha interrumpido la señal con Milton Fabián Henao. Estamos hablando con Milton A ver, vamos a ver si podemos restablecer la comunicación con Milton Henao. Adelante, Milton. Póngase en cámara, por favor. Ahora sí. Sí, restablecemos la comunicación, Milton. Adelante. Milton, ¿nos escucha?
Milton. Bueno, estamos hablando con Milton Henao, analizando el tema del periodismo canalla en nuestro país, periodismo que miente, el periodismo que manipula, el periodismo que genera desinformación, que difunde bulos, para, en un objetivo estratégico, ayudar a las élites del establecimiento a afectar y defenestrar el gobierno del presidente Gustavo Petro, y como ha señalado el mismo presidente, lograr que en los próximos comicios del 26 no vuelva al gobierno un presidente que represente a los sectores populares. Milton, nos hablabas entonces, adelante. Qué pena, bueno, que aquí la tecnología a veces falla. No, por ejemplo, en un tuit de Noticias RCN que publica lo siguiente: Noticias RCN conoció que las disidencias de los FARC habrían reclutado 36 en Cauca con falsas promesas tales como ofrecerle dinero, celulares o un mejor estilo de vida. Pues finalmente se corroboró por parte de las fuerzas militares y también por la Defensoría del Pueblo que esta noticia era falsa. Sin embargo, estos medios de comunicación salieron a vender esto como una realidad, tanto que en el medio de esa noticia muchos medios expresaban, o la premisa principal era que la falta de seguridad, la falta de mano dura del gobierno hacía que situaciones como esta se presentaran incluso ya en contra de nuestros menores de edad. En el caso del ministro Ricardo Bonilla, ayer vi también un informe en Noticias Caracol cuando se hablaba de los traslados presupuestales, de estos 700.000 millones de pesos que se trasladaron a la unidad de gestión del riesgo. Pues un presupuestario es lo que se hace todos los días en todas las instancias financieras de las alcaldías, de las gobernaciones, de la nación. Los traslados presupuestales son una cosa normal, pero allí se presentó como que si a la UNE se le hubiera enviado una plata para satisfacer pues las necesidades de, como se ha dicho ya en repetidas ocasiones, de supuestas prebendas para los políticos de turno, y pues ya se sabe que esto está en investigación, que muchas de las cosas que han circulado allí son falsas, pero si presenta la información desde ese escenario. En suma, la realidad es que, lo dije también en una ocasión anterior, hoy existe en Colombia, lamentablemente, todos los problemas. Hoy los periodistas sí van a las regiones, encuentran las comunidades pobres, encuentran los problemas de salud, encuentran los problemas de vivienda, encuentran los problemas de acueducto y alcantarillado, encuentran los problemas de vías. Esa es la Colombia que ha estado hace 200 años. Y desde 4 años para acá, el gobierno de turno lo que está haciendo es tratar de cambiar esa realidad. Pero se presenta como que si todos sus problemas hubieran nacido hoy. Pues obviamente porque en el pasado siempre los ocultaron. Se colocaron del lado de los gobiernos a ocultar este tipo de problemáticas que tenía el país, que pretende el gobierno de turno cambiar, y que es presentado por los periodistas como un periodismo de investigación y que están escudriñando y ahora sí contando la verdad a Colombia de lo que ha venido pasando, pero esta realidad de hace muchísimo tiempo. Y creo que esa es lo que se hace hoy, todo en fila a desestabilizar el gobierno, pero más de fondo, como lo ha planteado usted, creo que es la premisa principal, cerrarle el paso, que otro gobierno progresista que pueda seguir adelantando estos cambios pueda llegar a la presidencia de la República. Finalmente, Milton Fabián Henao, ¿cuáles son, desde su punto de vista, los procederes, las formas como desde el campo alternativo, desde el campo del periodismo verdaderamente alternativo, contrahegemónico, porque no puede haber periodismo alternativo si no es contrahegemónico, es decir, si no enfrenta a los poderes existentes, poderes bicentenarios, a la gran maquinaria multimillonaria de los medios hegemónicos que representan a las clases dirigentes, es decir, al establecimiento. Periodismo alternativo no es simplemente que no esté dentro de los grandes medios de comunicación. Eso no es periodismo alternativo necesariamente. Entonces, ¿qué deben hacer los medios verdaderamente alternativos, contrahegemónicos, verdaderamente independientes para enfrentar la mentira, la manipulación, el sesgo, la fake news, la mala fe
desde que se hace desde el periodismo de las élites. Hemos visto muchos esfuerzos, hemos visto que se han presentado cambios muy importantes en RTBC, en el sistema de medios públicos, un poco tardíos, pero se están dando. Pero se requiere que haya una reformulación a fondo de la política comunicacional del gobierno del presidente Gustavo Petro, por ejemplo, y quienes planteamos que él debe pasar de esa labor tan importante que hace desde Twitter, porque allí desde Twitter él hace una labor de pedagogía y se convierte prácticamente en un reportero. Lo vemos a él constantemente grabando las manifestaciones a las que llega para subir videos. Él hace un trabajo de reportería que no hacen los medios hegemónicos. El presidente es otro periodista muy importante de este país. Yo diría que uno de los más importantes y fuente de información permanente. Pero hay quienes consideramos que debe pasar de este nivel tan importante de comunicación a través de Twitter a otro que es el de hacer presencia, por lo menos semanal, un programa semanal en los canales públicos, en Señal Colombia, en canal institucional, como lo hace y lo ha hecho de manera tan exitosa el presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, que a través de su programa desde las 7 de la mañana hasta las 8, 9, 10 de la mañana en México, en la mañanera se llama, hace una gran rueda de prensa con todos los periodistas que quieran llegar y allí mantiene informado a todo México y además controvierte a la derecha que también desarrolla una guerra contra él. ¿Qué opina usted de esta iniciativa? ¿Cuáles son las salidas? Bueno, yo creo que ejemplos hay varios. El presidente Nicolás Maduro lo hace. El mismo presidente, pues, está en otra línea política, Bukele lo hace, ¿sí? El mismo presidente Iván Duque en su momento lo hizo durante la pandemia, cuando estaba todos los días al frente de la pantalla informándole a los colombianos de qué pasaba con la pandemia, con el COVID-19, y era una fuente de información permanente porque los colombianos, al margen de que compartiéramos o no su gobierno, nos informamos a través de esta plataforma, entre otras cosas, donde se invirtieron miles y miles de millones y hubo reparos de los centros de control, incluso millonada que se gastó en este programa. ¿Sí? Hoy hay una ventana muy importante que usted lo mencionaba y es el sistema de medios públicos, RTBC, Radio Nacional, donde se ha venido haciendo un esfuerzo importante. Por primera vez los medios públicos en Colombia tienen de verdad carne y hueso, me refiero a que tienen un cuerpo de periodistas, tienen tecnología, tienen estética también, que es necesaria a veces en la comunicación, tiene presencia en todas las regiones, y esto ha ayudado a tener la posibilidad de que cada vez más incluso RTBC crezca más y que cada vez los colombianos acudan a este medio de información para poder informarse bien. Y es un medio que, hombre, lleva a la pantalla no solamente las noticias del gobierno, lleva las noticias de orden público, lo que está pasando en las regiones y lo que está pasando en distintas partes del país, sin ninguna clase de sesgo. Pero por el otro lado, yo sí pienso que en cuanto a los medios alternativos, pienso que más de aquí, desde los medios alternativos hacia allá, hacia el gobierno, debe haber desde el gobierno hacia abajo una propuesta. Y en algún momento en el foro de periodismo de la verdad que hacíamos con usted, Alfonso, y algunos amigos, colegas de la región, también el medio alternativo, se planteaba que es necesario la ley de medios, donde se fortalezca la posibilidad de que estos medios alternativos, pues lamentablemente la comunicación se hace con dinero, hoy vamos con menos, porque hay posibilidad en las redes sociales y estos espacios como los que usted tiene contribuyen a eso. Solo falta, creo que, algo de voluntad, bien, pero al mismo tiempo tecnología, capacidades, mirar cómo estos medios alternativos pueden tener la posibilidad de medianamente realizar productos comunicacionales que le contribuyan al cambio que vive el país, porque como usted lo mencionaba por ahí en algunos de sus escritos, el cambio también es comunicacional. Efectivamente, el cambio que se ha iniciado en nuestro país debe contemplar igualmente
transformaciones en materia comunicacional. Se ha desaprovechado mucho tiempo. Hace algunos meses se ha registrado unos cambios en RTS muy importantes. Se ha visto la transformación en los noticieros y la inmersión de el calentado ha sido muy refrescante. Es un programa muy importante, pero se requiere multiplicar estos esfuerzos, porque la lucha por las transformaciones tiene un brazo fundamental y es la comunicación. Si no se comunica lo que se hace, se pierde, ¿no? Hay algunos que grafican esto de manera muy sencilla y muy popular, Milton. Usar la filosofía de la gallina. La gallina pone su huevito y sale a cacarearlo. Pues así hay que hacer con las ejecutorias tan importantes del gobierno. Cacarear, decir, difundir, divulgar, masificar, socializar, como se dice en el argot moderno, todo lo que se está haciendo. Y multiplicar el mensaje de respuesta a la fake news, a los bulos, a las mentiras y a los montajes. Muchas gracias, Milton, por acompañarnos en Periodismo Libre y ayudarnos a reflexionar sobre este tópico tan importante como es el del periodismo canalla en nuestro país. Bueno, Luis Alfonso, muchísimas gracias por la invitación a su teleaudiencia, que cada vez crece más. Me alegra de sobremanera eso, porque como lo mencionaba anteriormente, necesitamos más espacios como estos, donde la comunidad, la ciudadanía pueda de manera libre escuchar realmente qué es lo que está pasando en este país y los cambios que está viviendo Colombia. Muchas gracias y seguramente volveremos con usted en un nuevo análisis de los medios de comunicación en Colombia.